queremos llenar tu trono. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia y proclamar. De las 7 tribus que quedaron, que fueron un poco negligentes, para que tomaran su territorio, hubo que echar suertes. Muchas veces, y hemos escuchado un texto bíblico, lo conocemos, que dice que los últimos serán, ¿qué? Primeros. Pero eso es cuando hacemos la voluntad de Dios. Algunos dicen, no, los últimos serán primeros. Pero lo están diciendo porque están excusando su negligencia y su haraganería. Y Dios ni la vida premia al haragán y al negligente que deja todo para después. Es decir, hermano, hay últimos que son últimos porque les da la gana ser últimos, no por humildad. Cuando la Biblia dice los últimos serán primero, son aquellos que en su humildad pues se han quedado, han dejado que las cosas pasen, y a veces, bueno, otros llegan y tratan de esforzarse más, pero en su humildad fueron últimos. Pero en el reino de los cielos las cosas no son como son acá. Pero hay personas que llegan de último, reciben de último y siempre son los últimos, pero no por humildad, sino por total negligencia. De las 7 tribus estudiaremos especialmente a la última, y para variar tenía que ser la tribu de Dan, D-A-N, la tribu de Dan, una de las tribus más misteriosas, y que al final de la palabra en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, cuando vuelven a mencionarse las tribus en cuanto a los 144,000, por ejemplo, vuelven a mencionarse el nombre de las tribus en cuanto a las puertas de la Nueva Jerusalén, y adivine qué, la tribu de Dan no aparece. Como que ya para el Nuevo Testamento fue borrada del mapa. Estudiaremos parte de ese misterio en nuestro sermón de esta hora, Josué capítulo 19. No siempre los últimos son primeros. No siempre los últimos son primeros. Nos ponemos en pie, capítulo 19 de Josué. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. La segunda suerte tocó a Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Beerseba, Seba, Molada, Hazar-Sual, Balá, Esem. Verso 8. Y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades, hasta Baalat-Ver, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. Señor, le damos las gracias por esta palabra. Bendiga a cada uno de los presentes en esta hora. Que su Santo Espíritu nos guíe y nos ministre en la enseñanza. Que nos dé ese mensaje, que nos dé esa palabra que tanto necesitamos. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. La primera suerte había caído sobre la tribu de Benjamín, la primera suerte. Y la tribu de Benjamín, que era la más pequeña, quedó a la par de la de Judá. De hecho, Benjamín y Judá fueron los que permanecieron más o menos fieles hasta el final. Pero Simeón, ese no quedó ni a la par de Judá, sino que quedó en medio de Judá.
prácticamente la tribu de Simeón, que sería la segunda de los 7 últimos que habían quedado sin tierra, la segunda en tomar su terreno, quedó rodeada por toda la tribu de Judá. Es que parece que era demasiado el terreno que tenía Judá. Lo dice el verso 9: de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Pero sabe, hermano, es que a los de Judá no les dieron la tierra por suerte. Es que los de Judá la conquistaron. ¿Cuál es la diferencia? Claro, ellos conquistaron todo lo que pudieron. No es que fue por suerte o por cuello. No, fue por gallardía, porque Caleb peleó y conquistó todo ese terreno, tanto que parte de ese terreno pertenecía a Simeón. La pregunta es, ¿dónde estaba Simeón cuando la tribu de Judá y Caleb estaban peleando por ese terreno? ¿Sabe dónde estaba? Alguien me dice, recuerda lo que estudiamos la semana anterior. ¿A dónde? En la hamaca, correcto. Estaban en la hamaca y ahí no iban a conquistar nada. Alguna gente dice, yo no sé por qué siempre me toca a mí lo más poquito. Yo no sé por qué yo siempre soy el que tengo mala suerte. ¿Verdad? Cuando están repartiendo, soy el último. Pues sí, si empezaron a repartir a las 6 y usted llega a las 9 de la mañana. Yo no sé si ha visto la gente que va, cuando reparten lo de las visas, todos los años dan unos números para lo de las visas, de unas visas temporales en algunos consulados en los Estados Unidos. Y entonces algunos dicen, los salvadoreños tienen suerte. ¿Por qué? Bien temprano llegaron este día. No, los salvadoreños no tienen suerte, que casi siempre son los que agarran las visas esas. No llegaron temprano este día, llegaron tarde, pero el día anterior. Es decir, estos están desde el día antes ahí, durmiendo, haciendo cola, aguantando a veces temperaturas de 0 grados. Y entonces él llega y dice, tal vez alguno, ¿verdad?, de otro país, de aquí de Centroamérica, suerte que tienen esto, ¿verdad? Yo que bien temprano vine a las 7, merito, a las 8 de la mañana, y ya no habían. Algunos se viven quejando que reciben de último, que reciben poco. No, hermano, hay que ser diligentes. Verso 10: la tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid. Y empieza a mencionar una tras otra todas las tribus, desde Benjamín hasta la última que ya les dije quién es. Adivinen. ¿Quién es? Dan. Y le iban a tocar los mejores terrenos. Fue el último. Le iban a tocar parte de su terreno, porque en todos los terrenos, por justicia, por equidad, Josué permitió que en cada heredad, cada terreno que se había dividido previamente, tuviera partes buenas. Pero ¿era lo mejor de lo mejor? No. ¿Estaba en algún lugar amurallado como Hebrón de Caleb, en los terrenos al sur de Jerusalén? ¿Estaba amurallado como esos? No. ¿Tenía las llanuras de Megiddo como las que tenía Efraín? No. Bueno, rodeaba el lago de Galilea para tener toda la riqueza del mar de Galilea, que es un lago realmente. No. ¿A dónde cree usted que estaba la heredad que le tocó a Adán? ¿A dónde? En la frontera con Judá, como le tocó a Benjamín, que fue el primero. Estaba en la frontera, pero en la frontera con Tiro y Sidón, la frontera de los fenicios.
Tiro y Sidón. ¿Alguien sabe qué significa o qué implica Tiro y Sidón? Los sidonios, los de Tiro. ¿Alguien sabe qué tipo de personas eran? Esos no eran cananeos. No, los cananeos han sido conquistados en esta parte, en la porción de la tierra que el Señor les había dado. Los de Tiro y Sidón no son cananeos. ¿Qué son? Son lo peor de lo peor. Los que les enseñaron a los cananeos a ser malos, esos son. ¿De dónde cree que era Jezabel? De ahí. ¿De dónde cree que venía la brujería aparte de Babilonia? De ahí. Lo peor de la idolatría, ¿de dónde cree que estaba, hermano? Ahí. Como además son ciudades que están a la orilla del mar Mediterráneo, con mucho comercio, adivine qué es lo que tenían, qué es lo que abundaba en los puertos. ¿Qué es lo que abunda en los puertos, hermano? La prostitución. El comercio, la prostitución, el tráfico, los negocios que, bueno, eso abunda ahí. Y a Adán, ¿dónde le tocó a la tribu de Dan? En la frontera con ellos. Ay, es que a mí la parte más fea me dieron. Bien al rincón. Ya le dije que no es que esa parte le dieron, eso le tocó por su negligencia. Y muchas veces nosotros tenemos hermanos que son bien abusados. Y nosotros decimos, ay, ay, lo que caiga. Bueno, si usted dice lo que caiga en repartir la herencia, ya sabe que lo que le va a caer es lo peor. Lo peor, después no se esté quejando. Y así va hablando de una a otra hasta que llegamos la quinta suerte, 24. La tribu de Aser, la cuarta había sido a Isaacar. El verso 31, esta es la heredad de la tribu de Aser. La sexta en el 32. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a su familia. Le tocó Galilea, parte de Galilea, igual que Zabulón, allá al norte. Y ahí está descrito todos los que les tocó. Esta es la heredad, dice el 39, de la tribu de los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima, verso 40, la séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, y fue el territorio de su heredad: Sora, Estaol, Irsemes, Salabín, y menciona varios ahí. Verso 47, quiero que ponga atención en el verso 47. ¿Qué dice? Y le faltó territorio a los hijos de Dan. ¿Qué es lo que tenían ellos? ¿Abundancia o escasez? Escasez. Mano, es que no siempre los últimos son primeros. Cuando es por negligencia, por haraganería, siempre vamos a estar en escasez. Y como llegamos de último, pues, ya lo que tocó no era lo de mejor calidad tampoco. Le faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem. Por la misericordia del Señor conquistaron Lesem, la tomaron y la hirieron a filo de espada y tomaron posesión de ella y habitaron en ella y llamaron a Lesem Dan, el nombre de Dan su padre. Pero esto significa que se enquistaron más en los territorios enemigos. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Pero yo quiero que revisemos una profecía dada por el papá de Dan, por Jacob, respecto a su hijo. Profecía que ya entendiendo que les tocó lo último, que no había nadie noble de su tribu, nadie importante, pues quiero entender Génesis 49, 16. Y los invito a que lo busquen. Génesis 49, 16. La profecía de Jacob, el papá de Dan, respecto a su hijo.
Ahora le pregunto, del listado de los hijos de Jacob, ¿es al último que le está dando profecía a su padre? ¿O después de Dan hay profecía para otros de sus hijos? Sí, Gad en el 19, Aser en el 20, Neftalí en el 21. Amén. Es decir, cuando Jacob dio profecía sobre su hijo, no lo puso de último. Dan no estaba ahí por una posición que su padre determinó desde el principio. A veces le echamos la culpa de que somos últimos, tenemos lo menos, tenemos lo más feo, y le echamos la culpa a las generaciones anteriores, a la generación de nuestros padres, a la generación de nuestros abuelos. No tomamos responsabilidad, que es por nuestra culpa. Jacob, no dio la última profecía, bueno, y hoy de último Adán. No. Jacob amaba a sus 12 hijos equitativamente, casi. No, sabemos que amaba a 2 un poco más que a los demás. ¿A quiénes amaba un poquito más? A José y a Benjamín. ¿Por qué? Es que esos eran los hijos de la esposa amada, por la cual él que trabajó ¿cuántos años? ¿Alguien se acuerda? 21 años trabajó por Raquel. Raquel, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos dije? 21 años. Amaba más a esos niños le costaron. Además fueron los últimos, José y Benjamín. Pero fíjese que Judá no era del grupo de los hijos amados con mayor privilegio, digamos, de Jacob, porque Judá era de los mayores, junto con Rubén y Simeón. Amén, hermano. Es más, Judá era hijo de una de las esclavas, y sin embargo, ¿qué? Fue la tribu principal. Es que, hermano, no es por lo que nuestros padres hicieron o decidieron que nosotros vamos a obtener la bendición. Es por las decisiones que nosotros ¿qué? Tomamos. Pero veamos qué dice respecto a su hijo Dan, Jacob. ¿Verso qué dice? Dan juzgará ¿a quién, hermano? ¿Cuándo? ¿Cuándo salió un juez o un rey de la tribu de Dan? Hasta ahora no salió ninguno. Ninguno que trascendiera. Juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y aquí en el 17, atención, será Dan serpiente junto al camino. De Judá, ¿qué dijo? ¿Qué iba a ser Judá? León, el león de la tribu de Judá. Hermano, ¿qué opina sobre eso? Tú serás león de la tribu de Judá, y de ti saldrá el vástago, el salvador de Israel. Veamos ahí el verso 8 y 9. ¿Qué es lo que dijo de Judá? Que no era uno de sus hijos amados de Raquel. Judá, te alabarán tus hermanos. Fíjese, no juzgará a su pueblo, sino que te alabarán. Es decir, ellos te darán a ti el honor. El otro juzgará, no por voluntad. Tu mano es la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¿Quiénes son los hijos de tu padre, hermano? Todas las otras 11 tribus. Amén. Se inclinarán a ti. 9. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. Dice, ¿quién lo despertará? 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Profecía de la venida de Jesús. Bueno, ¿y qué dice de Dan? Verso 17. Será Dan serpiente junto al camino.
Esta es profecía. Este capítulo es la profecía de Jacob a sus hijos. Pero porque Jacob le dijo eso, por eso ellos fueron así. No, es que en el corazón de ese muchacho existía orgullo y rebeldía, que una cosa lleva a la otra. El orgullo te lleva ¿a qué? A la rebeldía. Y ese es el pecado ¿de quién? De Satanás. Hermano, Satanás estaba ahí trabajando a Dan desde el principio. Oh, bueno, dejemos, serpiente junto al camino. ¿Qué dice después? Víbora junto a la senda. Hermano, ¿qué idea le da a usted la serpiente y la víbora? ¿De qué le recuerda en la Biblia? ¿Ah? Del jardín del Edén. ¿Qué fue lo que se le acercó a Eva? Una serpiente. Una serpiente. Víbora junto a la senda. Veamos esta otra idea, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete junto al camino esperando. ¿Qué idea le da eso, ese verso último? Sí, Lupita, ¿qué dijiste? Que traiciona. ¿Y a quién traiciona? A sus propios hermanos. Porque esta es una profecía dada por el Padre a sus hijos. Y entre ellos está hablando, bueno, juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Me llama la atención porque dice como una de las tribus de Israel, mas no certeramente siendo una tribu de Israel. Le voy a decir lo que sabemos de Dan. Como al final, en el listado de Apocalipsis capítulo 7, cuando buscamos a los 144,000 de las 12 tribus de Israel, no aparece ninguno de la tribu de Dan. Creemos que Dan, de esa tribu, surge la figura del anticristo. Y en ese momento se convierte en el que juzga al pueblo como una tribu, porque los judíos no van a permitir que se levante un líder mundial que le gobierne, que ponga la paz, que no puedan confiar en él. Pero engaña, traiciona a sus hermanos, haciéndoles creer que él pertenece al pueblo de Israel, pero no es del pueblo de Israel. No es del remanente fiel que se va a salvar, porque que surge de esa tribu es un traidor al amor de su pueblo y al Dios de sus padres. Esto lo refuerza otra profecía de Daniel cuando hablamos sobre el anticristo. Entonces, ¿cuál es el fin de Dan? Al final de los tiempos, convertirse en ¿qué? En el traidor de sus propios hermanos. Así cuando nosotros vemos que desde el principio es el último en recibir la heredad, la profecía dada por su padre, y hoy volvemos al texto de capítulo 19 donde estábamos. Entendemos, amados hermanos, que ellos desde el principio iban teniendo ese orgullo y esa rebeldía clásica. Verso 48. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín. Recordemos que Josué era efrateo, era de la tribu de Efraín. Y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suertes en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo. Recordemos que las primeras tribus pidieron la tierra. Judá la conquistó. Efraín y Manasés también conquistaron y tomaron buena parte de la tierra porque eran ambiciosos. Y estos 7 últimos que hemos estudiado
por negligentes les tocó lo que sobró. Y al más negligente de todos, por lo visto, ¿era quién? Dan, porque desde el principio estaban con ese orgullo y esa rebeldía que les caracteriza. No tenemos que llegar hasta Apocalipsis para darnos cuenta quién era la tribu de Dan. ¿Alguien conoce el texto de Levita y la concubina del libro de los jueces? El libro de los jueces pues se escribe tan solo unos 100 años después, es una historia de 100 a 250 años antes de que los reyes surjan. Y en el libro de los jueces, cuando encontramos la historia de Levita y la concubina, y encontramos también la historia de Micaya y la historia de la idolatría que se había enquistado en Israel, nos damos cuenta que una de las tribus que importaron los ídolos, los dioses de los fenicios y de todas las naciones de la tierra. Les dije que Dan quedó al final a la par de ¿quién les dije, perdón? Los de los puertos, ¿no? Todos los diosesitos, los idolitos que venían de todas las naciones de la tierra que entraban a Tiro y Sidón, adivinen quiénes las compraban también, los de Dan, y las metían a las 11 tribus. Este es como que era el que metía la droga y les metía el tabaco, y estos le metían el alcohol, estos le metían, hoy día eso sería, ¿no? Armas y todo, lo peor de lo peor, estos metían ahí. Quiero que vayamos hasta Jueces, capítulo 18. Capítulo 18, para que veamos la idolatría de estos de Dan, si es que esto lo tiene. Jueces 18. Es que la historia continúa hasta el Levita y la concubina, pero en el 18, en aquellos días dice, no había rey en Israel. Estamos entonces ¿en cuál época? En la época de los jueces. Y en aquellos días la tribu de Dan, que dice, buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Es decir, este texto nos remonta al capítulo que acabamos de estudiar en Josué. Pero por lo visto nunca terminaron de tomar la tierra que les correspondía. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Les dije orgullo y rebelión. Dios les dijo, entren, ya, tomen la tierra que yo les doy. A los enemigos los derrotarán. Los que creyeron esa palabra, ¿qué? Tomaron la tierra que les tocaba. ¿Por qué Dan nunca tomó la tierra que les tocaba? No, pues sí, eso ya lo sabemos, porque no le creyeron ¿a quién? A Dios. Es decir, ellos no le creían al Señor. Por eso llegamos hasta Jueces, capítulo 18, y dice, ¿no habían tenido la posesión entre las tribus de Israel? Verso 5, y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, entre ellos hombres valientes de Sora, Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la tierra de Micaya, y ahí posaron. ¿Y sabe lo que hicieron en la casa de Micaya? Dice, cuando estaban cerca de la casa de Micaya, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por acá? Y él le respondió, de esta y de esta manera han hecho conmigo Micaya, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Este levita no tenía que andar haciendo nada en la casa de Micaya como sacerdote. Y le respondió de esta manera. Ellos le dijeron, verso 5, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. Los levitas no tenían que ser sumos sacerdotes, servían en el tabernáculo, pero solo una familia era la del sumo sacerdote, Aarón y Eleazar posteriormente. Les hago corta la historia. Estos se llevaron al levita.
y se llevaron los ídolos de Micaya. Se llevaron los ídolos de Micaya. Esto aparte de que eran malos, que eran idólatras, también eran ¿qué? Ladrones. Se llevaron los ídolos de Micaya para hacer un altar también. Es decir, desde el principio al medio y hasta el final, la tribu de Dan siempre fue rebelde. Entonces preguntémonos, ¿por qué no tuvieron nunca la bendición? ¿Fue que Dios lo decidió así? No. Cada quien siembra, amados hermanos, cada quien cosecha lo que ha sembrado. ¿Y qué sembró Dan desde el principio? Idolatría, rebeldía, rebelión, orgullo. Al final no cosecharon nada. No tuvieron parte entre los redimidos de Jehová de Apocalipsis. No tendrán parte en el reino milenial con Jesús, no tendrán. Sí juzgaron a su pueblo, sí llegaron a ser gobernantes, pero en base al engaño, a las artimañas y a la traición. Hermano, nada que se consigue de esa manera es duradero. Yo quiero que usted me conteste, ¿cuánto duró el reinado del anticristo? ¿O cuánto va a durar? Porque todavía no ha sido. ¿Cuánto, hermano? 7 años. Solo David como hombre reinó ¿cuántos años? 40 años. ¿Cuánto durará el reino de nuestro Señor Jesús? Es eterno. Es eterno. Las cosas, hermanos, deben de hacerse bien hechas, como el Señor manda. Como Caleb. Caleb tuvo la bendición porque declara la palabra en Josué. Caleb le creyó a Dios, le creía a Jehová en todo. Vamos a orar. Le damos las gracias, Señor Padre Santo.